Hola, hola, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Les habla su profesora Marilyn. Y en esta clase vamos a comenzar el segundo proceso ya de evaluación que corresponde al trabajo final del 40%, ¿ya? El 60% anterior correspondía a las tareas que ustedes enviaban de cada clase, ¿cierto? Que uno les mandaba. Y hoy día voy a explicarles en qué consiste el trabajo, qué es lo que tienen que hacer ustedes. Bien. Bien, trabajo final entonces 40%, octavo año básico, clase número 13. Objetivo de la clase, aplicar las habilidades y conocimientos de la unidad de átomos, ¿cierto? Esta es la primera parte que ustedes tienen que trabajar. Formular predicciones, ¿ya? El formular predicciones es muy similar a lo que nosotros hacíamos en el laboratorio, y tenía que ver con formular hipótesis, ¿ya? Muy similar a eso. Dice, analiza el siguiente montaje experimental. Tenemos ahí 6 tubos de ensayo con unos clavitos ahí colgando, ¿ya? Dice, Priscila puso 6 tubos de ensayos en una gradilla y los enumeró. Luego agregó en ellos aceite vegetal al tubo 1, agua potable al tubo 2, agua salada al tubo 3, agua destilada al tubo 4 y jabón líquido al tubo 5. Luego introdujo un clavo de hierro en cada muestra. En el tubo 6 solo puso un clavo. El clavo solo. Dispuso la gradilla a temperatura ambiente. O sea que todos estaban a la misma temperatura ambiente que es aproximadamente entre los 20 y 22 grados Celsius. Y observó su montaje durante 4 días. Ahora lo que ustedes tienen que realizar en base a esa información. Dice, predice los resultados que obtuvo Priscila. ¿Cuáles creen ustedes que serían los resultados que ella obtuvo a partir del experimento que realizó, de colocar clavos con agua destilada, con agua salada, con jabón líquido, con aceite vegetal y con ese que es cierto lo dejó ahí sin nada, el número 6? Entonces, ¿cuáles serían los resultados? Entonces ustedes acá la respuesta pueden incluso hacer una tablita, ¿cierto? Con el tubo 1, 2, 3, 4, los materiales que tenía cada tubo y el posible resultado que ustedes creen que iba a obtener ella por cada tubo. ¿Ya? Sugerencia. Después dice, plantea qué cambios le harías al experimento anterior para comparar el comportamiento de metales y no metales ante la humedad. Plantea qué cambios le harías al experimento. O sea, ¿cuáles son los cambios que ustedes modificarían? ¿Qué cosas modificarían del experimento que hizo Priscila? Que se planteaba recién, ¿cierto? Para comparar el comportamiento de los metales y de los no metales ante la humedad, ante la presencia de humedad. ¿Qué cosas modificarían ustedes para que ese experimento pudiera servir para ver eso? ¿Cómo se comportan un metal y un no metal con la humedad? ¿Ya? Y esos cambios los van a redactar acá. Luego, esta actividad es totalmente independiente de lo anterior. Es una actividad aparte, que nosotros lo hemos estado ejercitando en las clases. ¿Ya? El que no se recuerda mucho puede ir a las clases anteriores, echarle una ojeada, ¿cierto? Para poder saber cómo se resuelve esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, acá me dice el nombre litio. Ya, el nombre del elemento es el litio. Yo puedo ir y utilizar una tabla periódica para poder determinar cuál es el símbolo químico del litio. Entonces escribo su símbolo químico acá. Luego me dice el número atómico es 3. Si el número atómico es 3, con el número atómico yo puedo determinar el número de protones. Entonces, en este caso, si dice 3 de número atómico, el número de protones también sería 3. Como el litio está neutro, los electrones también serían 3. Porque neutro quiere decir que tengo la misma cantidad de protones que de neutrones. Perdón, que de electrones. ¿Ya? Y luego tengo el número másico, que el número másico es la masa atómica que constituye, la masa atómica está constituida en el núcleo, formada por protones y por neutrones. Entonces, lo que yo voy a hacer, como no tengo los neutrones acá, no tengo los protones ni el número másico, ¿cierto? Pero sí tengo la tabla periódica, donde tengo el símbolo químico, yo voy a ir a la tabla periódica, voy a buscar en la tabla periódica el número másico, lo voy a anotar
y entonces al número másico le resto la cantidad de protones para saber cuántos neutrones tengo. Y ahí completaría todo para esto. Y de la misma manera puedo ir completando acá. Pero usted me dirá, profe, pero este acá no trae el nombre del elemento. No, pero trae el símbolo químico. Entonces, a través del símbolo químico, yo puedo saber, ¿cierto? Puedo buscar en la tabla periódica este símbolo y saber cuál es el elemento que corresponde y poder adquirir todos los otros valores, ¿cierto? Que me indican ahí. Ustedes me pueden decir, profe, pero ¿y este otro de acá? No tiene ni símbolo ni el nombre. Sí, pero tiene el número atómico. Entonces yo a través del número atómico puedo ir a la ubicación. El número atómico me da la ubicación del elemento químico en la tabla periódica. Y acá me dice el 1. Pues tengo que ir ahí. ¿Cuál es el número 1 de la tabla periódica? Y me va a dar el símbolo químico y el elemento también. ¿Ya? Y los demás, bueno, esto en realidad lo hemos ejercitado en clases anteriores, así que no deberían de tener dificultades, pero igual se los acabo de explicar para que pudieran resolver. Siguiente ítem. Actividad de sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Más que las sustancias puras y mezclas, me interesa acá que puedan determinar cuáles son elementos, cuáles son átomos, cuáles son compuestos. ¿Ya? Dice clasifica las siguientes situaciones como sustancias puras, mezclas, átomos, moléculas, elementos o compuestos. Puede haber más de una clasificación. ¿Ya? Entonces ustedes, para el caso A, me tienen que determinar acá si esto es una molécula, si es elemento, si es un compuesto, si es una sustancia pura o si es una mezcla. Si es una mezcla voy a tener como distintas cosas. Pero por ejemplo acá en el caso A, todos son iguales. Por lo tanto sería una sustancia pura. Sin embargo en el caso B tengo estas moléculas, que entre ellas son iguales, pero tengo además estos otros que representarían átomos, ¿cierto? Que son diferentes a estas moléculas. Por lo tanto acá tendría una mezcla. Entonces si veo cosas distintas, como acá, sería mezcla. Si veo cosas iguales, serían sustancias puras. ¿Ok? Bien, entonces acá ustedes en la parte de abajo colocan ahí si corresponde entonces a sustancias puras, si corresponde a mezclas, y aparte si es átomo, molécula o elemento. ¿Ya? Si lo que ven acá en cada uno de los recuadros es átomo, molécula o elemento. Por ejemplo acá puedo tener ambos. Puedo tener átomos y puedo tener moléculas, ¿cierto? Así que ahí, ojo con eso, examinar cada uno de los recuadros para poder escribir acá. Luego, el otro ítem es dibuje usando un esquema similar a lo que vimos anteriormente en la diapositiva que acabamos de pasar. Un ejemplo distinto. Por ejemplo, el primer recuadro. Una mezcla de 4 elementos distintos. Tengo que tener una mezcla, ojo, de 4 elementos distintos. Un átomo, dice un átomo únicos y 3 moléculas. ¿Ya? Tengo que tener entonces, uno de los elementos va a ser átomos. ¿Ya? Otro de los elementos van a ser 3 moléculas. O sea, tengo que idear 3 moléculas diferentes para esta mezcla de aquí. Número 2. Sustancia pura formada por un compuesto. Sustancia pura quiere decir que tengo que tener, por ejemplo, compuestos, porque me pide formado por un compuesto, no sé, agua, H2O, ¿cierto? H2O, H2O, H2O. Es una sustancia pura porque solamente ahí hay agua, ¿ya? Pero es un compuesto porque es H2O, o sea que es hidrógeno con oxígeno. Ustedes no van a dar el del agua acá porque yo ya lo di ¿ya? Eso era para ejemplo. Y sustancia pura formada por elementos molécula. Un elemento molécula, por ejemplo, puede ser el oxígeno gaseoso, O2. Entonces me dice sustancia pura. Entonces, yo puedo poner acá la molécula elemento, serían 2 átomos de oxígeno juntitos. 2 átomos juntitos por acá. Entonces tendría sustancia pura formada de un elemento molécula. Eso a modo de ejemplo. Ustedes no pueden utilizar los mismos ejemplos que yo les he dado, por si acaso. ¿Ya? Buscan elementos, ejemplos, o sea, buscan algunos que sean similares a los ejemplos que les acabo de nombrar. Y esta otra sección de la tarea, del trabajo final, consiste en lo siguiente. Dice, en la materia se presentan diferentes formas como átomos, moléculas o iones. Yo expliqué todo eso, que es el átomo, cuáles son las moléculas y también los iones.
Dice, observa los siguientes diagramas atómicos y responde. ¿Cuántos niveles energéticos tiene? ¿Cuántos niveles energéticos tiene este? Acá tengo, dijimos que eran los orbitales, ¿cierto? Que me van a dar los niveles energéticos. Entonces acá tengo 1 y entonces eso lo escribo acá. ¿Cuántos electrones tiene el último nivel energético? ¿Cuál va a ser el último nivel energético? ¿Este o este? Ya, si yo digo que es este de acá, el más externo, entonces tengo que contar cuántos electrones hay. Cada uno de estos serían los electrones. Y después los átomos de neón existen como átomos o como moléculas. Este es el neón. Estos pueden existir como átomos o como moléculas. Cuando me pregunta como moléculas se refiere a que si el neón se puede unir a otro átomo. ¿Podría este unirse a otro átomo? ¿Se entiende? Entonces ahí ustedes lo explican. Luego lo mismo, responder lo mismo acá para este otro átomo. Pero acá me agregan otra pregunta, una cuarta pregunta, que dice ¿cuántos electrones le falta al flúor para ser estable? ¿Ya? Para ser estable. ¿Cuántos electrones permite el segundo nivel energético como tope máximo? ¿Este tiene esos cantidad de electrones o le faltará alguno? ¿Cuántos electrones le faltan para ser estable? Y colocan ahí. Sería como la única diferencia, porque la otra pregunta es lo mismo que la anterior, solo que para el flúor. Y con eso, ¿cierto? Termino de explicar lo que es el trabajo final del 40%. La próxima semana les voy a dar a conocer el formato donde van a desarrollar este trabajo final. Y les voy a dar la fecha en que sus apoderados tienen que ir a retirar ese formato, ¿cierto? Ese trabajo de manera presencial al establecimiento. Mientras tanto, como ustedes ya han tenido la clase y les he explicado en qué consiste este trabajo final, ustedes van a ponerse a trabajar mientras desarrollando su cuaderno de ciencia. Cosa que cuando llegue el momento que les dé la fecha para retirar este trabajo, ustedes ya, la mamita se los pasa a ustedes el trabajo, el papá, la mamá, el apoderado se lo pasa el trabajo a ustedes y ustedes trasvasijan la información ahí, ¿cierto? Ya con toda la película clara, sabiendo que han corregido todo, si tenían dudas o cualquier cosa. Durante todo este tiempo que yo los voy a estar acompañando igual para este trabajo final, ustedes también me pueden hacer alguna consulta, dudas a través del WhatsApp, que muchos de ustedes tienen mi número, a través del Messenger o a través del Facebook. Les sugiero hacerlo más por WhatsApp, ya que contesto mucho más rápido, ¿ya? Porque eso está en mi celular y lo tengo siempre mucho más a mano que el computador, ¿ya? Eso, chiquillos, por ahora. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, ya lo saben, me la hacen cuando tengan un tiempito. Nos estamos viendo, que estén bien. Chao, chao.